Ahora, el Evangelio habla en segundo lugar de la expiación. Y esto lo descubrimos en la segunda palabra del Señor cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la segunda palabra del Señor en la cruz y la encontramos en Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Leamos allí. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta segunda palabra desde la cruz? Bueno, en esta segunda palabra nos dice el Señor lo que su Hijo Jesucristo tuvo que experimentar para que tú y yo podamos recibir el perdón de los pecados. Lo que Cristo tuvo que experimentar para que el perdón de los pecados fuera posible. Y lo que Él hizo, lo que Él tuvo que experimentar, es lo que se conoce como la expiación. Pero ¿qué exactamente fue lo que Cristo tuvo que hacer, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que soportar para que el perdón fuera posible? Bueno, la obra de expiación. Y voy a explicarte la obra de expiación en tres partes. Pero quiero que observemos lo que el Señor nos dice que estaba sucediendo en el texto para que entendamos. Mira, para experimentar nosotros el perdón, el Salvador, Cristo, tenían que experimentar el pecado y todas sus consecuencias. Y eso está ilustrado en lo que nos dice el versículo 45. Miren lo que dice, recordémoslo otra vez. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Miren que hay algo allí muy específico. Dice que sucedió algo sobrenatural. Recuerda que los judíos en su calendario, en su horario, cuentan las horas del día desde las 6 de la mañana. Así que la hora sexta era el mediodía. No había ninguna razón para que al mediodía hubiera tinieblas y que esas tinieblas permanecieran hasta las 3 de la tarde. Pero Dios hizo esto de manera sobrenatural para mostrarnos que allí estaba teniendo lugar algo único y algo especial. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con la presencia de esas tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde? Bueno, el Señor quiere mostrarnos lo que estaba sucediendo con Cristo en este momento. Él estaba realizando la expiación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en este momento Jesús estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, el pecado de todos los hombres. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Dios puso de manera real el pecado, todo el pecado de todas las épocas, de todos los hombres, pecados grandes y pequeños, sobre el Señor Jesucristo. ¿Dónde nos habla de esto? Quiero invitarte a que leamos Isaías capítulo 53 versículo 6. Dice allí, Isaías capítulo 53 versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira lo que están indicando las tinieblas del mediodía a las 3, el día viernes, aquel día que Jesús estaba en la cruz. Lo que estaba sucediendo es que el Padre estaba colocando sobre él todos nuestros pecados. Los pecados de todos los hombres estaban siendo puestos sobre él. Y por eso vinieron las tinieblas. Fue la hora más oscura de la humanidad, la hora más oscura que tuvo que experimentar el Salvador. Él, para ser el Salvador, tenía que llevar sobre sí el pecado de todos los hombres. Pero sucedió algo aún más tortuoso, más doloroso y peor que eso. Y es lo segundo que significa la expiación: que Jesús no solo llevó el pecado de todos nosotros, sino que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Mira 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice allí: al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros, por ti y por mí,
lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira cómo Dios no solo colocó nuestros pecados sobre él, sino que lo hizo pecado. Y de esta manera Dios pudo tratar no solo con el fruto del pecado, los pecados que fueron puestos sobre él, sino también con la raíz. Dios estaba haciéndolo pecado porque nosotros somos pecados, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y él, que no tenía pecado, el que no conoció pecado, por amor a ti, por amor a mí, fue hecho pecado para que tú experimentaras el perdón y la justicia delante de Dios. Durante todo este tiempo, estas 3 horas, Dios el Hijo fue desamparado. Dios desamparó a su Hijo, al Salvador hombre. Dios lo desamparó porque en ese momento lo vio como el sustituto de todos los pecadores, quien cargó nuestros pecados, y el pecado estaba sobre él y él mismo fue hecho pecado por amor a nosotros. Así que en ese instante, durante esas 3 horas, a los ojos de Dios, el Señor era la totalidad del pecado. Y esto fue necesario porque alguien tenía que pagar las consecuencias de nuestros delitos, de nuestros pecados, para que Dios fuera justo cuando perdone a uno que se acerca y cree en Cristo. Era la única manera de liberarnos, a ti y a mí, de liberar a los seres humanos, al hombre, del pecado. Esa es la obra de expiación. El que quería ser el Salvador tenía que llevar sobre sí el pecado de todos los hombres, tenía que llevar sobre sí todos los pecados de todas las épocas, y él mismo tenía que convertirse en pecado para poder liberarnos de él. Pero en tercer lugar, él experimentó la muerte. ¿Recuerdas que acabamos de hablar que el castigo del pecado es la muerte? Y la muerte es la separación de Dios, que es la fuente de vida. Así que para que el hombre recibiera el perdón, el Salvador tenía que tomar su lugar y también experimentar la muerte. Tenía que morir por el pecado del hombre. Y por eso es que Dios en ese momento se separó de aquel que estaba tomando el lugar del pecador. No solo colocó el pecado sobre él, no solo lo hizo pecado, sino que experimentó la muerte, la separación de Dios, que es la consecuencia del pecado. Eso es lo que Jesús en su amor estaba haciendo en la cruz por ti. Esa es la expiación, la obra que él tuvo que realizar para que el perdón estuviera a nuestra disposición cuando nos acercamos a él. Y eso sucedió en este instante. Él se hizo pecado, él llevó el pecado, y para que tú y yo no experimentáramos la separación eterna de Dios, él fue separado por Dios durante todo este tiempo. Ahora, ya observando lo que estaba sucediendo con las tinieblas de las 12, las 3 de la tarde, entendemos las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús fueron entonces una identificación con el pecador. Mira, él dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entiéndeme. Tienes que entender que Jesús siempre, y puedes corroborarlo al leer la Escritura, siempre se dirigió a Dios como el Padre, como su Padre. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué hablaba de Dios como su Padre? Ya lo observamos, porque Él compartía la misma vida de Dios. Él es Dios mismo y tenía siempre tuvo una perfecta comunión con el Padre, porque era sin pecado, y por eso lo podía llamar Padre. Pero esta palabra desde la cruz es el único pasaje, la única escritura donde Jesús se dirige a Dios como Dios. No lo llama Padre, sino que lo llama Dios. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque en ese instante Él reconoce que está tomando el lugar del pecador. Así que esas palabras son maravillosas porque Dios está mostrando lo que está dispuesto a hacer por amor a nosotros. Estas palabras expresan lo que Él tuvo que vivir
El Hijo de Dios Santo, que nunca se había separado de su Padre porque eran uno solo y tenían una perfecta comunión, tuvo que experimentar el llevar el pecado, el hacerse pecado, y que en ese momento el Padre lo rechazara porque estaba representando y en él estaba manifiesto todo el pecado de todos los tiempos, de todos los hombres, de toda la humanidad, para liberarnos. Él estaba tomando el lugar del pecador y por amor a nosotros experimentó la muerte, lo que él tuvo que experimentar para que tú y yo recibamos salvación, recibamos perdón. Y es gracias a que él pagó con su vida por nuestros pecados, que los que creen en él no tenemos que pagar con la segunda muerte por nuestros pecados. Es gracias a que él fue separado de Dios por nuestros pecados que nosotros, cuando muramos, vamos a poder eternamente estar en la presencia de Dios. Es porque él fue hecho pecado por amor a nosotros que nosotros podemos ahora experimentar la justicia de Dios en él. Y ese es el mensaje de la segunda palabra. El perdón y la justicia y el cielo donde está Dios solo son posibles gracias a lo que Jesucristo hizo por amor a nosotros en la cruz, gracias a la expiación. Y es por eso que los que se acercan a Dios por medio de Cristo reciben perdón, justicia y van a estar para siempre en la presencia de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere hablarte en la segunda palabra. El amor que demostró en aquella cruz por ti, para que nunca te sientas poca cosa, sabiendo que si el mismísimo Dios estuvo dispuesto a hacer esto por ti, imagínate el valor que tienes para con él.